¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Espero que estén teniendo una buena jornada. Soy Gonzalo Klenstein, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad del Alba, sede de Chillán. Para mí es un placer volverme a encontrar con ustedes en esta sesión número 12 de Tutorías Solidarias, donde nos preparamos para el examen de grado de Derecho Civil. Les quiero agradecer a quienes se han suscrito al canal. Cada día son más los que están ahí, así que les agradezco mucho porque valoran el esfuerzo que uno hace. Que al igual que usted, yo también estoy preparando mi examen de grado. De hecho, acabo de terminar una sesión de interrogación con un compañero. Estuvimos viendo los dos primeros cuestionarios. Si alguien quiere que lo interrogue, me avisa nomás y lo hacemos encantado de la vida. Ayer estuvimos viendo, bueno, ya empezamos hace 2 sesiones la teoría de los bienes. Vimos en las 2 primeras sesiones clasificación de los bienes y de las cosas. Ayer estuvimos, en la sesión pasada, estuvimos viendo dominio y copropiedad. Y ahora nos corresponde revisar los modos de adquirir el dominio. Pensé, en realidad, si era necesario revisar la ocupación. Creo que sí, creo que es necesario porque eventualmente no hay que hacer cosas que nos vayan a preguntar. Y como dije en la sesión pasada también, creo que un abogado debe estar en condiciones de responder todo lo que se le pregunte. Y obviamente que los modos de adquirir son importantes todos, ¿no? No solamente la tradición y la prescripción. Por lo tanto, vamos a repasar. Vamos a partir con el cuestionario número 24. Les recuerdo, texto base, curso de examen para el examen de grado de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz. Pueden adquirirlo en librotecnia.cl, ronda los 50.000 pesos, un muy buen texto. Les recuerdo que como este es un esfuerzo absolutamente gratuito, el premio que nos dan es suscribirse al canal y sus comentarios también. También compartimos estas tutorías en diversos foros o grupos de estudiantes de Derecho en Facebook. Y también nuestra fanpage de Tutorías Solidarias, para que la busquen, Tutorías Solidarias en Facebook. Partamos con la primera pregunta. ¿Cómo se adquieren los derechos? Debemos distinguir entre derechos personales y derechos reales. Para adquirir un derecho personal basta el solo contrato o acto constitutivo, mientras que para adquirir un derecho real, además del acto constitutivo o título, es necesario que opere un modo de adquirir. Es decir, en el caso de los derechos reales, es necesario la concurrencia de un título y de un modo. ¿Por qué razón? Porque nuestra legislación señala esta diferencia entre título y modo. Hay otras legislaciones como la legislación francesa, por ejemplo, donde el título transfiere el dominio. Es decir, usted, por ejemplo, en Francia se hace dueño con la compraventa. En Chile no. Porque usted en Chile celebra la compraventa, pero el dominio lo adquiere a través de la tradición. Por ejemplo. También, los otros modos de adquirir que lo vamos a ver a partir de ahora, pero en ese caso particular, la tradición es el modo de adquirir y la compraventa sería el título. Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el título y el modo de adquirir? El título es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio u otro derecho real. Es decir, es la causa que habilita para adquirir el dominio. En cambio, el modo es el hecho o acto jurídico que produce efectivamente la adquisición del dominio o de otro derecho real. Entonces, el título es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio. Y el modo es el hecho o acto jurídico que tiene la virtud de poder adquirir el dominio a través de él. Esa es la diferencia. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denominan los títulos que habilitan la posterior transferencia del dominio? Se llaman títulos traslaticios de dominio. Y son innumerables, pudiendo revestir las características que determinan los particulares. Por lo tanto, a diferencia de un título declarativo, que se limita a declarar la existencia de un derecho que se tiene y que se encuentra en estado de incertidumbre, el título traslaticio es aquel que tiene la virtud de habilitar a la parte para posteriormente transferir el dominio. O es aquel que tiene la virtud de poder transferir el dominio en sí mismo a través de producto de su naturaleza. ¿Cómo se señalan? ¿Dónde se señalan los modos de adquirir el dominio? Los modos de adquirir el dominio se encuentran establecidos en el artículo 588 del Código. Lo vamos a buscar al tiro. Dice:
Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Entonces, son, bueno, y la ley, en el caso de la figura de la expropiación, aunque no está señalada acá. Los modos de adquirir son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva. Ahora, ¿cómo podemos definir los modos de adquirir el dominio? El modo de adquirir el dominio es el hecho material al cual la ley le atribuye la virtud o la facultad de hacer nacer o traspasar el dominio u otros derechos reales. Vuelvo a repetir, repito, perdón. El modo de adquirir el dominio es el hecho material al cual la ley le confiere la facultad o virtud de hacer nacer o transferir el dominio u otro derecho real. ¿Cómo se clasifican los modos de adquirir el dominio? Por ejemplo, modos de adquirir el dominio originarios o derivativos, dependiendo si se adquiere el dominio o otro derecho real de manera independiente a un derecho anterior que otra persona tenía. El modo de adquirir el dominio originario es aquel que permite adquirir el dominio o derecho real independientemente de un derecho anterior de cualquier otra persona. El único modo de adquirir realmente el dominio que es absolutamente originario es la prescripción adquisitiva. Desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque lo que te hace dueño es una sentencia, es una resolución judicial. En cambio, el modo de adquirir es derivativo cuando hace adquirir el dominio o derecho real fundado en un derecho anterior que pasa del antecesor al nuevo dueño. Ahora, esta clasificación es importante en virtud del principio que dice que nadie puede transferir más derechos que los que tiene. ¿Dónde es importante? En el caso de la posesión. ¿Por qué? Porque como en Chile la venta de cosas ajenas vale no obstante los derechos que tiene el verdadero dueño, si el que vende una cosa no es dueño, el que la adquiere tampoco lo es. ¿Por qué? Porque si no es dueño no puede transferir más derechos que lo que tiene. Ahora, si tiene otro derecho real, por supuesto que lo transfiere. Por ejemplo, usufructo. Bien, pero si se trata de transferir el dominio, no. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, si él no es dueño de la cosa, no puede transferir más derechos que los que tiene. Segunda clasificación, a título universal o a título singular. Dependiendo si lo que se adquiere es una universalidad jurídica o una parte o alicuota de dicha universalidad, o lo que se adquiere son bienes determinados. Por ejemplo, a título universal el derecho real de herencia. Ahí tenemos un caso. A título singular la compraventa. La tradición en este caso como modo de adquirir. En el caso de título universal el modo de adquirir sería la asociación por causa de muerte. Estaba pensando en los contratos, perdón. Modo de adquirir a título gratuito o a título oneroso. El modo de adquirir será a título gratuito cuando el adquirente del dominio no se hace un sacrificio pecuniario alguno. En cambio será oneroso cuando el adquirente deba efectuar una contraprestación pecuniaria. Por acto entre vivos o solución por causa de muerte, el modo de adquirir será por acto entre vivos cuando no se tiene como presupuesto para operar el modo de la muerte de la persona de la cual deriva el derecho. Y por causa de muerte, por lo tanto, será necesaria la muerte de la persona de la cual se deriva el derecho. Aquí solamente hay un modo de adquirir que es la asociación por causa de muerte. Y esta pregunta es muy importante. ¿Se puede adquirir por varios modos del dominio u otro derecho real? No. Solo se puede adquirir por un solo modo, porque no puedo hacerme más dueño de lo que porque ya no puedo hacerme más dueño de lo que ya es mío. Ahora se debe pensar, dicen los autores, que en el caso de la posesión, efectivamente se puede poseer por varios títulos, pero adquirir el dominio u otro derecho real solamente por un modo de adquirir. Entonces, primer cuestionario, ¿qué vimos? ¿Cómo se adquieren los derechos? Teníamos que distinguir derecho personal o derecho real. Derecho personal, contrato. Derecho real, modo de adquirir. Diferencia entre título y modo. El título es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio a través del modo. Y el modo es el hecho o acto jurídico que produce efectivamente la adquisición del dominio.
¿Cómo se llaman los títulos que transfieren que permiten la posterior transferencia del dominio? Títulos translaticios. ¿Qué es lo que eran los modos de adquirir el dominio? Pues está señalado en el artículo 588, dijimos que eran la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción y la asociación por causa de muerte. ¿Qué es lo que eran los modos de adquirir? Era aquel hecho material al cual la ley le confiere la facultad para transferir el dominio u otros derechos reales. ¿Cómo se clasificaban? Originarios y derivados, dependiendo si se adquiere el dominio per se, independientemente del derecho de otra persona, o si es derivado de otra persona, del derecho de otra persona, a título universal o a título singular, si lo que se adquiere era una universalidad jurídica o una alícuota de ella o una cosa singular, a título gratuito o a título oneroso, dependiendo si quien el adquirente debía realizar o no una contraprestación, por acto entreguido o solución por causa de muerte, dependiendo si el derecho para que el derecho se transfiera se requiere la muerte de la persona de la cual se deriva el derecho o no. Y dijimos también que no se puede adquirir por más de un modo de adquirir. Recuerden, tip, esta tutoría véanla antes de acostarse y durante el día siguiente la repasen un par de veces y vayan hacia atrás, vayan y recapitulen. Vamos a la interrogación número 25, la ocupación. La ocupación está definida en el artículo 606. Ahora alguien va a decir, ¿para qué estudiar la ocupación si ninguno de los tutores lo hace? Bueno, si ninguno de los tutores lo hace, lo hago yo. Porque es importante. Eventualmente nos podemos topar con un caso de ocupación y tenemos que saber de qué se trata. Artículo 606. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas ni por el derecho internacional. Por lo tanto, la ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no se encuentra prohibida ni por la ley ni por el derecho internacional. ¿Qué cosas se pueden adquirir por ocupación? Solamente las cosas corporales muebles. Solamente las cosas corporales muebles, que no pertenecen a nadie. Por lo tanto, este modo de adquirir no se aplica a los inmuebles. ¿Por qué razón? Porque se presume que los inmuebles tienen dueño. Y si no hay dueño particular, el dueño es el fisco. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que operar que tienen que concurrir para que opere la ocupación? Primero, que se trate de cosas que no pertenecen a nadie. Y estas cosas que no pertenecen a nadie pueden ser de dos tipos: res nullius o res relictae. Las res nullius son aquellas que nunca han tenido dueño. En cambio, las res delictae son aquellas que, teniendo dueño, este las abandona para que el primer ocupante se haga dueño. ¿Bien? 2. Segundo requisito: que la adquisición de las cosas por ocupación no esté prohibida ni por la ley chilena ni por el derecho internacional. Y tercero, aquí es muy importante: corpus y animus. Aprehensión material con intención de adquirirlas, al igual que la posesión. Por lo tanto, primera característica, primera definición, artículo 606. La ocupación es un modo de adquirir las cosas corporales muebles que no tienen dueño, que no pertenecen a nadie en realidad, y mediante la aprehensión material de ellas, acompañada con la intención de adquirirlas. Pero la definición del código es: se adquiere por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no se encuentra prohibida ni por la ley chilena ni por el derecho internacional. Dijimos que solamente se podían adquirir por ocupación las cosas corporales muebles. Por lo tanto, las cosas incorporales no se pueden adquirir por ocupación, ni las inmuebles tampoco. Requisitos: que se trate de una cosa que no pertenece a nadie, que puede ser res nullio, esto es que nunca ha tenido dueño, o res delictae, que son aquellas que, habiendo tenido dueño, en algún momento éste las abandona para que se haga de ellas el primer ocupante. Segundo, que la adquisición de las cosas no se encuentre prohibida ni por la ley chilena ni por el derecho internacional. Y tercero, que haya corpus y ánimo, esto es aprehensión material de la cosa corporal mueble y con ánimo de adquirirla. Siguiente pregunta: ¿pueden los dementes e infantes adquirir por ocupación? No, porque no tienen ánimos e intención de adquirirlas. Faltaría el elemento psicológico que se requiere para adquirir por ocupación, ya que la ley estima que dementes e infantes carecen de voluntad.
importante. ¿Qué tipo de ocupaciones existen? Ocupación de cosas animadas, de cosas inanimadas y de cosas perdidas y especies náufragas. ¿Cómo se clasifican las cosas animadas? Artículo 608. Bueno, ¿y qué consiste la ocupación de cosas animadas? Es la que opera a través de la caza y de la pesca. ¿Cómo se clasifican las cosas animadas? Animales bravíos o salvajes, que son aquellos que viven de manera natural e independiente del hombre, como las fieras y los peces. Animales domésticos, que son especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como los perros y las gallinas, las ovejas, las gallinas y las ovejas. Y los animales domesticados, los que a pesar de ser bravíos o salvajes se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen de cierto modo el imperio del hombre. Pero si pierden la costumbre de volver al amparo del hombre, vuelven a la clase de animales bravíos o salvajes. Por lo tanto, ¿cómo se clasifican las cosas animadas? Animales salvajes, animales domésticos y animales domesticados. Animales salvajes, los que viven independientemente del hombre, no reconocen ningún tipo de dominio por parte del hombre. Los animales domésticos, que son los que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, y los domesticados, que son aquellos que, habiendo sido fieros o salvajes, reconocen autoridad en el hombre, se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen cierto imperio del hombre. Pero que si pierden esa costumbre vuelven a ser bravíos o salvajes. ¿Qué animales se pueden adquirir por medio de la caza y de la pesca? Los animales domésticos y domesticados, mientras estos reconozcan el imperio del hombre. Por lo tanto, no se pueden adquirir por medio de la caza y de la pesca los animales salvajes o bravíos, o aquellos que estén domesticados y salen o dejan el amparo del hombre. Por lo tanto, ¿qué animales se pueden adquirir por medio de la caza y de la pesca? Que es la forma en que tú puedes ocupar las cosas animadas. Los animales domésticos y los domesticados, mientras estén reconociendo dominio por parte del hombre. Ahora, ¿cuáles son las reglas relativas a la caza que establece la ley? ¿Se puede cazar en tierra propia? No se puede cazar en tierras ajenas, salvo con permiso del dueño. Obvio. Es casi de cultura general. ¿Qué sucede si se caza en tierras ajenas sin permiso del dueño? Lo cazado le pertenece al dueño del terreno y el cazador deberá indemnizar al dueño del terreno todo perjuicio causado. Obvio. Volvamos atrás. ¿Qué era la ocupación? Es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por la ley chilena ni por el derecho internacional. Artículo 606. ¿Qué cosas se pueden adquirir por ocupación? Cosas corporales, muebles. ¿Por qué las inmuebles no? Porque se presume que tienen dueño. Y si no hay dueño, el dueño es el fisco. Tercero, ¿cuáles son los requisitos para adquirir, para que opere en modo de adquirir la ocupación? Primero, que la cosa ocupada no tenga dueño, no pertenezca a nadie, y puede ser res nullius, esto es, que nunca tuvo dueño, o res delictae, que teniendo dueño este la abandonó para que el primer ocupante se haga dueño. Segundo, que la adquisición no esté prohibida ni por la ley chilena ni por el derecho internacional. Y tercero, que haya aprehensión material, corpus de la cosa, corporal mueble, y animus, que es el ánimo o la intención de adquirirlas. ¿Pueden los infantes adquirir por ocupación? No, porque carecen de voluntad. ¿Qué clases de ocupación existen? De cosas animadas, inanimadas y de cosas al parecer perdidas y especies náufragas. ¿En qué consiste la ocupación de cosas animadas? Son aquellas que se realizan a través de la caza y de la pesca. ¿Cómo se clasifican las cosas animadas? Se clasifican en animales salvajes o bravíos, animales domésticos y animales domesticados. ¿Cuál de estos tres se puede adquirir por vía a través de la caza y de la pesca? Domésticos y domesticados, mientras estos últimos reconozcan cierto imperio respecto del hombre. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, las reglas relativas a la caza que establece la ley. Solamente se puede cazar en tierras propias y eventualmente en tierras ajenas con permiso del dueño. ¿Qué pasa si yo cazo algo en tierra ajena sin permiso del dueño? Lo que se caza le pertenece al dueño, y segundo, si provoca algún daño debe indemnizar. ¿Cuándo el cazador o pescador se hace dueño del animal bravío haciendo lo suyo? Artículo 617. El artículo 617 establece que se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal bravío ¿cuándo? Animal bravío.
desde que lo hiere gravemente, de manera que no le sea fácil escapar y siempre y cuando siga persiguiéndolo, o desde que el animal ha caído en sus trampas y redes, siempre que éstas se hayan colocado en el lugar que es lícito, en el cual es lícito cazar o pescar. A su vez, el artículo 618 dispone que un cazador o pescador no puede perseguir un animal bravío que ya perseguía a otro cazador. Si así lo hiciera y se apoderare de él, podrá el segundo reclamarlo como suyo. Ahora, volvamos a ver la figura. Cuando el cazador o pescador, recuerden que el modo de adquirir el dominio de las cosas animadas, por ocupación, el modo en que se efectúa la ocupación de las cosas animadas a través de la caza y de la pesca. Cuando el cazador o pescador se hace dueño de un animal bravío haciendo lo suyo, uno, desde que lo hiere gravemente, de manera que no le sea fácil escapar, y siempre y cuando siga persiguiéndolo, porque si no lo persigue y lo deja ahí, no. Y desde que el animal ha caído en sus trampas o redes, siempre y cuando hayan sido puestas en el lugar permitido para cazar o pescar. Y si el cazador o pescador no puede perseguir un animal bravío que ya perseguía a otro cazador, perdón, si el cazador o pescador persigue un animal bravío que ya perseguía a otro y se apodera de él, el segundo podrá reclamarlo como suyo. ¿En qué consiste la ocupación de cosas inanimadas? Ya vimos la de las animadas. Recuerden, caza, pesca, animales salvajes o bravíos, animales domésticos y animales domesticados. Los dos primeros, ocupación a través de caza y pesca. Los domésticos y los domesticados. Los salvajes no. Domésticos y domesticados, mientras reconozcan el dominio humano. Los animales bravíos solamente se me puedo hacer dueño en dos situaciones. Una, desde que yo lo hiero gravemente, esto es cuando le es difícil escapar y siempre y cuando lo siga persiguiendo. Y segundo, cuando lo he cazado a través de trampa o red, siempre y cuando se hayan puesto en lugar lícito. ¿En qué consiste la ocupación de cosas inanimadas? Consiste en la adquisición de dichas cosas a través de la invención o hallazgo, cosas abandonadas al primer ocupante, res de relictae, descubrimiento de tesoro o captura bélica. ¿Qué es la invención o hallazgo? Es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. ¿Cuáles son los requisitos? Que se trate de cosas inanimadas, que se trate de cosas que no pertenecen a nadie, res nulo o res delictae, y el que encuentre la cosa se apodere de ellas. ¿Qué cosas son susceptibles de invención o hallazgo? Aquellas que no pertenecen a nadie. Por ejemplo, las cosas que se arrojan al mar y aquellas cosas que el propietario abandona para que se haga suyo el primer ocupante. En este caso, debe ser manifiesta la intención del dueño de renunciar a su dominio, porque en derecho las renuncias y abandonos no se presumen. Por ejemplo, alguien podrá decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si me encuentro una bicicleta? Imaginémonos que me encuentro la bicicleta. ¿Cómo yo presumo que la dejaron abandonada? Si dejaron la bicicleta amarrada, por ejemplo, con una cadena y la cadena tenía el candado. Estoy exagerando, pero eventualmente sería una forma en que yo podría entender de que la dejaron ahí después de un largo tiempo para que el primer ocupante se hiciera dueño. Ahora, ¿en qué consiste el descubrimiento de tesoro? Ya vimos la invención o hallazgo. Dijimos que la invención o hallazgo era una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie se hace de ella apoderándose, adquiere su dominio apoderándose de ella. ¿Cuáles eran los requisitos? Cosa inanimada, segundo, que no pertenezca a nadie, y tercero, que se apodere de ella. ¿Qué cosas son susceptibles de ser adquiridas a través de invención o hallazgo? Las res nulos o res delictae. ¿En qué consiste el descubrimiento de tesoro? Que es el segundo tipo de ocupación de cosas inanimadas. Acá debemos precisar que entiende la ley por tesoro. Se llama tesoro las monedas o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria o indicio de su dueño. Y podemos sostener que se trata en verdad de una especie de invención o hallazgo en donde la ley señala normas y reglas para su atribución. Entonces, primera forma de ocupación de las cosas inanimadas, invención o hallazgo. Esto es, cuando yo me encuentro una cosa inanimada que no tiene dueño, que teniendo dueño ha sido abandonada para que el primer ocupante se haga de ella, y yo me apodero de ella para poder hacerla mía.
Segundo ejemplo, tesoro, descubrimiento de tesoro. ¿Qué es lo que es el tesoro? Son las monedas o joyas o efectos preciosos que han estado enterrados durante mucho tiempo y escondidos sin que se tenga memoria o indicio de su dueño. Bueno, pues no es lo mismo encontrarme por ejemplo, un saco de monedas en un cofre enterrado en una colina que encontrarme una bolsa de monedas con el sello del Banco de Chile botado en una carretera. Porque en ese caso no puedo adquirir por ocupación esas monedas porque eso se llama hurto de hallazgo. Es un delito. ¿Cómo se atribuye el dominio del tesoro? Para saber a quién le pertenece, la ocupación es muy entretenida, debemos distinguir. Lo descubre el propietario del suelo. A él le pertenece todo el tesoro. Es decir, si yo encuentro un tesoro en un terreno que es mío, el tesoro es mío. Si el descubrimiento es fortuito con autorización del dueño, se divide entre quien lo desentierra, o el descubridor, y el dueño del terreno. Y si el descubrimiento se hizo en contra de la voluntad del dueño, pertenece al dueño del suelo o terreno. Bien, vamos a hacer una recapitulación, pero ya vimos. Primer caso, ocupación de cosas animadas. ¿Cómo se hacía? A través de caza y pesca. ¿Qué cosas animadas? Primero, los animales bravíos salvajes, los domésticos, los domesticados. ¿Cuál de estos tres se podía adquirir vía ocupación? Pues a través de caza y pesca, los domésticos y los domesticados. ¿Cómo se adquiría el dominio de los animales bravíos? Primero, a través de redes o trampas que estén puestas en lugares que estén, en los cuales sea lícito colocarlos. Y segundo, cuando yo hiero al animal, el animal no se puede mover y yo lo sigo persiguiendo. La ocupación de cosas inanimadas, ya vimos. La invención o hallazgo, cuando yo encuentro una cosa inanimada que no pertenece a nadie y lo hago a través de la aprehensión material. Perfecto. ¿Qué cosas podríamos aquí? Solamente res nulo, res delictae. En el caso del tesoro, ¿cómo definimos tesoro? Las monedas o los otros efectos preciosos que se encuentran enterrados por un largo periodo de tiempo sin que haya indicio alguno de quién es su dueño. ¿Qué reglas se aplican ahí? ¿Quién es el dueño del tesoro? Teníamos que distinguir tres situaciones. Primero, que el tesoro fuera descubierto por el dueño del terreno, es suyo completamente. Segundo, que fuera descubierto por otra persona con autorización del dueño, mitad y mitad. Y si era descubierto contra su autorización, el dueño del terreno o el dueño del tesoro. Tercera forma de adquirir por ocupación cosas inanimadas. La cuarta forma. La captura bélica. La captura bélica. Es el despojo de los bienes del vencido en provecho del vencedor. Se llama botín la captura de las cosas muebles en la guerra terrestre y presa la captura de naves y mercaderías del mar. Entonces, ¿qué es lo que es la captura bélica? Es el despojo que se hace del derrotado en una guerra, en una batalla. El botín es la captura de las cosas muebles y en guerra terrestre, y la presa, la captura de nave aeronave en el mar. ¿A quién pertenece el dominio de los bienes adquiridos por captura bélica? Al Estado. Los particulares no pueden adquirir el dominio de bienes de naciones enemigas por esta forma de ocupación. ¿Qué es la ocupación de especies muebles y al parecer perdidas y especies náufragas? Estas especies en un principio no pueden ser objeto de ocupación porque no son ni res delictae. Esto es, no son cosas que no tengan dueño o que teniendo dueño hayan sido abandonadas por para que el primer ocupante salga de ellas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estas cosas están al parecer perdidas o fueron consecuencia de un naufragio. Por lo tanto, en el segundo caso en particular, las cosas tienen dueño. Lo que pasa es que estas cosas móviles están en el mar porque el barco naufragó. Ahora, en este caso, ¿qué dicen los autores? Pero como el dueño de estas especies no se conoce y puede suceder que no se presente a reclamarlas, la ley ha establecido que después de realizadas las diligencias necesarias para averiguar quién es el dueño, si éste no se presenta, pueden estas cosas ser adquiridas en la forma que indica la ley. Según nuestro Código Civil, si después de publicado avisos, hasta 3 avisos, mediando 30 días entre cada uno, es decir, 90 días de avisos, y no se presenta el dueño a reclamar las especies, se subastan.
y con el producto del remate se repartirán en partes iguales entre el que las encontró y la municipalidad respectiva. Alguien podría decir, ¿para qué cresta estudié esto? Porque hay que saberlo. Yo una de las cosas que trato de explicar a los alumnos que preparan el examen de grado, dentro de lo cual estoy yo, ojo, yo no he dado el grado todavía, pero estoy tratando de probar de que estudiando 2 cuestionarios diarios de este libro, todo el crédito son para estos 2 personajes, Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz. Se puede preparar un examen de grado de Derecho Civil en 64 días. Se puede. Y uno no estudia, aquí me van a tirar tomate, todo lo que ustedes quieran, uno no estudia para pasar el grado solamente. Uno estudia para aprender, para saber, para dominar un tema, porque como abogados tenemos que dominar todos estos temas. Porque eventualmente puede pasar que llegue un cliente y ¿sabe qué? En mi parcela descubrí un cofre con monedas de oro. ¿Qué hago? No estudiaste la ocupación. ¿Cómo lo vais a hacer? Entonces, ¿qué vimos hoy día? Vimos a perspectiva general de los modos de adquirir el dominio, de los modos de adquirir en realidad. Vimos la diferencia entre título y modo, título hecho acto jurídico que sirve de antecedente para la posterior adquisición del dominio por medio del modo, y el modo hecho acto jurídico que permite la adquisición efectiva del dominio de otro derecho real. Vimos lo que era un título traslaticio, definimos lo que era un modo de adquirir, nos dijimos, artículo 588, ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y prescripción adquisitiva. ¿Cómo se clasificaban los modos? Esto es, originario, derivado, título singular, título universal. También por vía o sucesión por causa de muerte, título gratuito, título oneroso. Dijimos que solamente se adquiría por un modo de adquirir. Y vimos la ocupación, 606, modo de adquirir el dominio de las cosas corporales que no tienen dueño o que teniendo dueño han sido abandonadas por el primero, para que el primer ocupante se haga de ellas y que no esté y cuya adquisición no esté prohibida por la ley ni por el derecho internacional. Dijimos que solamente se pueden adquirir por ocupación las cosas corporales muebles, porque los inmuebles tenían dueño presuntivo y si no lo tiene el Estado siempre es el dueño. Requisitos, que se trata de cosas que no tienen dueño, que no pertenecen a nadie. Esto podía ser res nullius, que nunca tuvieron dueño, res delictae, que sí tuvieron, pero fueron abandonadas por para que el primer ocupante se hiciera de él, de ellas. Segundo, que la adquisición no estuviera prohibida por la ley chilena ni por el derecho internacional. Y tercero, que hubiera por una parte aprehensión material con ánimo de adquirirlas. Dijimos que los infantes no podían adquirir por ocupación. ¿Por qué? Porque carecen de voluntad. ¿Qué clases de ocupación existen? Cosas animadas, cosas inanimadas y cosas al parecer perdidas y especies náufragas. Respecto de las cosas animadas, dijimos que las cosas animadas se clasificaban en 3 tipos: animales bravíos o salvajes, animales domésticos y animales domesticados. ¿Cuál de estas 3 se podía adquirir por caza y pesca? Animales domésticos y animales domesticados. ¿Cómo se adquiría por ocupación? Bueno, ¿cuáles las reglas que se aplicaban en el caso de la caza y la pesca? Solamente puedo cazar o pescar en tierras sobre aguas propias, y eventualmente en tierras ajenas o en aguas ajenas con permiso del dueño. ¿Qué pasa si con lo que yo cazo o pesco en tierras propias es mío? ¿Qué pasa si lo que yo cazo o pesco está en terreno ajeno? Es del dueño del terreno o de la fuente de agua, y si provoco algún daño debe indemnizar. ¿Cómo me hago dueño de un animal bravío? Hiriéndolo gravemente, cosa que no se pueda, le sea difícil moverse y tengo que seguir persiguiéndolo, o a través de trampas o son trampas y redes que se han puesto en lugares lícitos. ¿Cómo se adquiere por ocupación las cosas inanimadas? Dijimos, a través de invención o hallazgo, a través de descubrimiento de tesoro, pero las cosas abandonadas al primer ocupante, descubrimiento de tesoro y captura bélica. Dijimos que en el caso de las cosas que no, la invención o hallazgo opera respecto de la res nulo res delictae, lo mismo que sean inanimadas. Descubrimiento de tesoro, ¿qué es lo que es el tesoro? ¿Cuáles son las reglas aplicables al tesoro? Esto es que yo lo haya descubierto en mi terreno, que lo haya descubierto en el terreno del vecino o de otra persona que me haya autorizado, o que lo haya descubierto en el terreno del vecino o de otra persona sin su autorización, que se sea dueño, ya lo dijimos. Captura bélica de cosas muebles en tierra o de muebles en alta mar. Las cosas en tierra se llaman botín, en alta mar se llama presa. Solamente se pueden adquirir, las cosas los bienes que se adquieren por captura bélica solamente pueden ser adquiridos por el Estado, no por particulares. Y respecto a las especies náufragas o al parecer perdidas, se pueden adquirir por ocupación cuando yo he hecho 3 publicaciones
con 30 días de distancia entre una y otras para buscar al dueño, y si este no aparece, después de haber hecho eso, se rematan en pública subasta, y el resultado de ese remate se reparte por partes iguales entre el que la descubrió y en la municipalidad respectiva. Y eso es lo que nos correspondió ver hoy, sesión número 12 de tutorías solidarias, absolutamente gratis. Somos los apóstoles, soy el apóstol del derecho. Lo hago porque estoy preparando mi propio examen de grado, insisto. Esto es una estrategia de estudio. Si te sirvió, dale, suscríbete al canal, déjanos un comentario, un dedito para arriba, algo que nos motive. Mañana, en la próxima sesión, ojo, advierto, este sábado no voy a poder grabar porque tengo que viajar a Santiago. Por lo tanto, vamos a ir con un día de desfase, pero vamos a ver la posibilidad un día que la materia sea poca, más adelante, de poder emparejar las dos sesiones que nos tuvimos que bancar, porque la primera se me ocurrió vacunarme contra el COVID y me sentí pésimo, y esta otra que tengo que viajar a Santiago por razones particulares. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima sesión? En la sesión 13. Accesión. Tema interesante y largo. Y vamos a ver la tradición. Accesión y tradición. Accesión y tradición. ¿Temas complicados? No. Estos no son temas complicados, chiquillos, porque esto en algún momento ya lo estudiamos. Para después ver la prescripción adquisitiva y la posesión. Vamos avanzando. Ya vamos a llevar 2 semanas de sesiones. Hemos avanzado bastante. Así que les quiero agradecer su disposición, les quiero agradecer su buena onda, sus suscripciones, muchas gracias. Y recuerden, ¿se puede preparar un examen de grado en 64 días con este método? Sí se puede. Les recomiendo, compren estos textos, son maravillosos. Curso de preparación de examen de grado de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz. Librotecnia.cl, no sé si el libromar.cl estará. También está en la editorial Metropolitana, creo que también está. Búsquenlo. Curso de preparación de examen de grado. Muy buenos, son 2 tomos. Mire, ya vamos en la mitad del primero. De hecho, ya pasamos la mitad del primero. Si lo pasamos ya. Y que vamos avanzando de a poco para preparar nuestro examen de grado. Absolutamente gratis, porque queremos probar este método. Y después ya cuando esté titulado veremos si cobramos o no. Y nunca vamos a cobrar tanto, porque la idea es no hacer de la enseñanza del derecho un negocio, sino que eventualmente una justa ganancia, un justo rédito. Porque creo que lo importante es que uno pase el grado, pero también que entienda lo que está respondiendo. No solamente limitarse a responder como papagayo, algo que en 2 semanas después de dar el grado no lo vaya a entender. La idea es entenderlo y poderlo comprender y poderlo explicar. Hoy día vimos modo de adquirir el dominio, panorámica general, dijimos cuáles eran y vimos la ocupación como modo de adquirir. Próxima sesión, accesión y tradición. Queridos, que tengan un excelente día, una excelente jornada o buenas noches, dependiendo si lo están viendo a la noche. Y nos vemos nuevamente en una próxima sesión de tutorías solidarias, donde preparas tu examen de grado de manera gratuita y sin ningún tipo de estrés. Un abrazo, chao.